Moby Dick. Herman Melville. Capítulo primero. Mi nombre es Ismael. Hace unos años, encontrándome sin apenas dinero, se me ocurrió embarcarme y ver mundo. Pero no como pasajero, sino como tripulante, como simple marinero de proa. Esto al principio resulta un poco desagradable, ya que hay que andar saltando de un lado a otro, y lo marean a uno con órdenes y tareas desagradables, pero con el tiempo se acostumbra uno. Y por supuesto, porque se empeñan en pagarme mi trabajo, mientras que un pasajero se ha de pagar el suyo. Aún hay más, me gusta el aire puro y el ejercicio saludable. Digamos que el marinero de proa recibe más cantidad de aire puro que los oficiales, que van a popa y reciben el aire ya de segunda mano. Por último diré que había decidido embarcarme en un ballenero, ya que las ballenas me atraían irresistiblemente. Cierto que resulta una caza peligrosa, pero tiene sus compensaciones los mares en los que esos cetáceos se mueven, la maravillosa espera, el grito foral cuando se encuentra una. El caso es que metí un par de camisas en mi viejo bolso y salí dispuesto a llegar al Cabo de Hornos o al Pacífico. Abandoné la antigua ciudad de Manhattan y llegué a New Bedford. Era un sábado de diciembre y quedé muy defraudado cuando me enteré de que había zarpado ya el barquito para Nantucket y que no había manera de llegar a esta antes del lunes siguiente. Y yo estaba dispuesto a no embarcarme sino en un barco de Nantucket, desde donde se hicieron a la mar los primeros cazadores de ballenas, es decir, los Pieles Rojas. Como tenía que pasar 2 noches y un día en New Bedford, me preocupé ante todo de dónde podría comer y dormir. Era una noche oscura, fría y desolada. No conocía a nadie y en mi bolsillo no había más que unas cuantas monedas de plata. Pasé ante los arpones cruzados, que me parecieron demasiado alegres y caros, y lo mismo me ocurrió ante el mesón del pez espada. Aparte de ellos, el barrio aparecía casi desierto. Pero no tardé en encontrarme ante una puerta ancha y baja de la que salía una luz humeante. Y entré en el lugar. Desde los bancos. Un centenar de rostros negros me examinó. Era una iglesia para gente de color. No servía. Pues, para mis propósitos. Cerca ya de los muelles. Oí chirriar en el aire una muestra. Miré hacia arriba y vi que decía, Mesón del surtidor de la ballena. Peter Coffin. El nombre resultaba poco atrayente. Coffin significa ataúd, como todos saben, pero al parecer es un apellido corriente en Nantucket. Por la puerta salía un fugitivo resplandor. Y la casa en sí era extrañísima, ya que se inclinaba hacia un lado como si el viento la empujase, y era muy vieja. Al penetrar en aquella sórdida posada, se encontraba uno en un vestíbulo que recordaba un barco desmantelado. Estaba todo ello en sombras, apenas disipadas por unas velas encendidas. La pared opuesta a la entrada se adornaba con lanzas, mazas decoradas con dientes de marfil y otras con cabellos humanos como adornos. Una de ellas, en forma de sierra, resultaba particularmente escalofriante. Había también arpones balleneros fuera de uso. Una vez pasado el vestíbulo se entraba en la sala común, con vigas de pesada encina en el techo, y en el fondo un mostrador. Había anaqueles con recuerdos e incluso la quijada enorme de una ballena. Al entrar vi reunidos en la sala a unos cuantos marineros jóvenes. Me dirigí al patrón y le pedí una habitación. Me dijo que la casa estaba llena y que no le quedaba una sola cama. Pero, espere, añadió de pronto. No tendría inconveniente en compartir una cama con un ballenero, ¿verdad? Le respondí que no me gustaba compartir la cama con nadie, pero que si no había más remedio. Y que si el ballenero no era alguien repulsivo. Muy bien, siéntese, me respondió. La cena estará enseguida. Me senté en el banco común, junto a un marinero joven que se dedicaba a tallar la madera del banco con un cuchillo. Poco después nos llamaron a 4 o 5 a una sala contigua. No había fuego, hacía un frío polar y la estancia se iluminaba solamente con 2 velas. La comida fue buena: carne con patatas, té y budín. ¿Dónde está ese arponero?, pregunté al dueño. ¿Es alguno de estos? No. El arponero es una especie de negro, y no tardará. Terminada la cena, pasamos de nuevo a la sala común, que no tardó en llenarse de un grupo de marineros salvajes, que según dijo el dueño era la dotación del Grampus. Acababan de desembarcar y componían una buena colección de bandidos que se lanzaron inmediatamente al mostrador, dispuestos a acabar con todas las existencias de licor, si es que licor podía llamarse al veneno que allí vendían. Pronto estuvieron todos borrachos, excepto uno, que se mantenía aparte. Tendría unos 6 pies de estatura, un pecho como una ataguía y hombros muy anchos.
Su musculatura era la más desarrollada que jamás viera en hombre alguno. El rostro, muy atezado y los dientes muy blancos. En la voz, aunque hablaba poco, se le notaba acento sureño. Cuando el alboroto se hizo insoportable, desapareció, y no le volví a ver hasta que me lo encontré en un barco, pero eso pertenece a otro lugar de la historia. Sus compañeros le echaron pronto de menos y salieron en su persecución gritando que dónde estaba Bulkington, su nombre, sin duda. La sala quedó silenciosa tras la marcha de aquellos vándalos. Mientras, yo pensaba que no me gustaba dormir con nadie. Bien es cierto que los marineros duermen en el mismo cuarto, pero cada uno en su hamaca y se tapa con sus propias mantas. Por tanto, cuanto más pensaba en aquel arponero, tanto más detestaba la idea de dormir con él. Era de suponer que fuera sucio y solo de meditar en ello ya me comenzaba a picar el cuerpo. Patrón, dije, he cambiado de opinión. No dormiré con el arponero, sino que lo haré en este banco. Como quiera, pero la madera es bien dura y está llena de nudos y muescas. Se la cepillaré un poco. Y con una garlopa comenzó a alisarla, mientras reía como un mico. Le pedí que no se preocupase más por mí y me dejó, volviendo tras de su mostrador. El banco era un poco corto para mí, y también demasiado estrecho. Y además, por la ventana entraba una corriente de aire frío que helaría a un muerto. Mi idea no estaba resultando tan buena como pensara. Al diablo el arponero. Pensé. Y pensé también en jugársela. Acostarme antes de que llegara y echar el cerrojo a la puerta. Pero también pensé que muy probablemente el arponero echaría la puerta abajo o, lo que era peor, a la mañana siguiente me esperaría en el corredor para pedirme explicaciones, con un cuchillo en la mano. Esperé un poco. El arponero dichoso no apareció. Patrón, pregunté, ¿qué clase de sujeto es ese arponero? Pues el caso es que suele acostarse temprano, respondió. No veo qué es lo que le haya retenido hasta tan tarde hoy, a no ser que no haya podido vender la cabeza. ¿Está usted loco? Pregunté furioso. ¿Quiere decir que ese hombre anda por las calles tratando de vender la cabeza? Sí. Y bien que le dije que no podría venderla, ya que hay demasiadas existencias. Pero, ¿existencias de qué? Grité. De cabezas. Hay muchas en el mundo. Oiga, no soy ningún novato, así que no bromeé. Como usted quiera, pero le aconsejo que no le gaste bromas al arponero sobre su cabeza. Pues, se la romperé. No, ya está rota. Creí que me estaba volviendo loco. Patrón, dije. Pongamos las cosas en claro. Yo vengo a su casa, y pido una cama. Usted me dice que no puede darme más que media y que la otra mitad pertenece a un arponero que está tratando de vender su cabeza por las calles. Usted está loco. No veo por qué tiene que ponerse usted así, respondió el patrón. El arponero acaba de llegar del Pacífico, donde compró una partida de cabezas embalsamadas en Nueva Zelanda. Las ha vendido todas menos una, que trata de vender hoy porque mañana es domingo y no parecería bonito que fuera vendiendo cabezas mientras la gente va a misa. Aclarado el misterio. Respiré tranquilo. Pero pregunté si el arponero era un hombre peligroso y me respondió que pagaba puntualmente. Y creo que ya va siendo hora de que echemos el ancla, agregó. Vaya a su cama, que es muy buena. Sally y yo dormimos en ella en nuestra noche de bodas y hay sitio en ella para dos. Por otra parte lanzó una mirada al reloj, que marcaba las 12, ya es domingo y tal vez el arponero haya recalado en algún lugar y no venga ya. ¿Con qué, viene o no? Le seguí y me condujo a una habitación helada, pero con una cama fabulosa, en la que podrían dormir 4 arponeros sin molestarse. Examiné la cama y la encontré bien. En el resto del cuarto no había más que una tosca anaquelería y un biombo. También un saco marinero, que debía pertenecer al arponero, y sobre él un gran felpudo con un agujero, lo que le hacía parecer un enorme poncho indio. Encogiéndome de hombros, me desnudé y me metí en la cama. No sé si el colchón estaba o no fabricado con guijarros, pero el caso es que no lograba conciliar el sueño. De pronto oí pasos en el corredor y la puerta se abrió. Un desconocido penetró en el aposento, con una vela en una mano y una cabeza en la otra. Sin mirar a la cama, el arponero dejó la vela y comenzó a desatar su saco. Cuando se volvió hacia mí, le pude ver la cara. ¿Y qué cara? Tenía un color amarillento purpúreo, si es que ese color puede existir, y toda llena de cuadrados negruzcos. Menudo compañero de cama. Seguramente aquellos cuadrados eran tatuajes.
Mientras lo miraba con los ojos entreabiertos, sacó de su saco una especie de tomahawk, y junto con una cartera de piel de foca. Colocó ambos sobre el baúl. Dentro del saco puso la cabeza, se quitó el sombrero de castor y aquello me produjo una impresión espantosa. No tenía un solo pelo en la cabeza, salvo un mechón en la frente. Aterrado, pensé incluso en saltar por la ventana, pero estábamos en un segundo piso. No soy un cobarde, mas aquel tipo imponía, de veras. Seguía desnudándose, y al descubierto quedaron pecho y brazos, tan cuadriculados como su rostro. Era un salvaje absolutamente abominable, él y sus malditas cabezas. ¿Y si intentaba hacerse con la mía? No habían acabado mis sorpresas. De un bolsillo del chaquetón que acababa de quitarse, sacó una figurilla deforme, jorobada y negra. Por un momento temí que fuera un auténtico bebé, pero en realidad relucía como si estuviera hecha con ébano. Se trataba sin duda de un ídolo de madera. Lo colocó entre los morillos del hogar. Luego cogió un puñado de virutas de madera, las colocó ante el idolillo y les prendió fuego. Sobre las llamas colocó un trazo de galleta marina, y tras asarla, la ofreció al ídolo. Mientras, sonidos guturales y espantables, salían de sus labios, como si orase o mascullase juramentos, cualquiera sabe. Terminada esta operación, encendió el tomahawk, que era también una pipa y lanzó algunas satisfechas bocanadas de humo. Un instante después se apagó la luz y el espantajo se metió conmigo en la cama. Lancé un alarido de horror, y, sorprendido, el salvaje me palpó. Me aparté de él todo cuanto pude y le pedí que me dejara levantarme y encender de nuevo la vela. Pero él no debió entenderme. ¿Quién aquí estar? Preguntó. No hablar, yo matarte. Patrón. Aullé pidiendo auxilio, porque el tipo no parecía dispuesto a soltarme. Habla. No hablar y yo te mato, y mientras decía esto, agitaba el tomahawk encendido, llenándolo todo de brasas y chispas. En ese momento, gracias a Dios. Entró el patrón con una vela, y yo salí corriendo a su encuentro. Pero, ¿qué le ocurre? Dijo Coffin. Que no le hará daño. Pero, ¿por qué no me dijo usted que este tipo era un caníbal? Grité. Creí que lo sabía, cuando le dije lo de las cabezas. Con que, échese a dormir. Que este tipo solo quiere dormir en tu cama. ¿Tú entender? Bueno, asintió el salvaje lanzando una bocanada de humo. Tú, acostarte aquí. Y apartó las ropas de la cama para mostrar sus buenas intenciones. Patrón, dije. Por lo menos dígale que suelte el tomahawk. Es peligroso fumar en la cama. Que asintió amablemente y volvió a hacerme señas de que me acostase. Parecía haber perdido todas sus agresivas intenciones. Tranquilizado, me acosté y le dije al patrón que podía retirarse. Y el caso es que pronto me dormí y lo hice con toda tranquilidad y muy bien. Capítulo 2. Cuando desperté encontré el brazo de Keke amigablemente colocado encima de mí. Pronto recordé los acontecimientos de la noche anterior y traté de apartar el brazo, pero el arponero continuó roncando como si tal cosa. Me revolví, le llamé y por último logré apartar aquel brazo. El hombre se sentó en la cama y me miró, tras de frotarse los ojos, hasta que pareció caer en la cuenta de dónde estaba y quién era yo. Por fin me dijo que si quería, podía yo levantarme el primero para vestirme y que luego lo haría él, lo cual me pareció una cortesía por su parte. Pero el caso es que se levantó y comenzó a vestirse primero por la parte de arriba, es decir, poniéndose el sombrero, y sin pantalones aún, se puso las botas. Como las ventanas no tenían cortinas, medité en lo que pensarían los vecinos si veían aquella indecente figura sin más atuendo que un sombrero y unas botas. Luego se lavó el pecho y los brazos, pero no la cara, la cual no se limpió hasta que no tuvo la camisa puesta. Jamás he visto tal manera de asearse. Pues, ¿y el afeitado? Nada de navaja. Descolgó el arpón de donde estaba y desenfundando la hoja lo utilizó para rasurarse, frente a un trozo de espejo. Y tan pronto como terminó su tocado, se lanzó fuera de la habitación. Bajé tras él y saludé al sonriente patrón. La taberna estaba llena de gente, casi toda ella compuesta de balleneros, calafateadores, carpinteros de ribera y herreros. «A la pitanza», gritó el patrón. Y, ante mi sorpresa, ya que esperaba una animada conversación sobre pesca, captura, etc., la comida transcurrió en completo silencio. Keke estaba en la cabecera, frío, sereno y orgulloso. Eso sí, empleaba, y con cierto peligro para los demás, el arpón, alargándolo sobre la mesa para pinchar con él los filetes que deseaba comer.
Terminado el yantar, me di un paseo por las calles de New Bedford, e incluso escuché un sermón y un oficio en la capilla de balleneros, extraño lugar, con un púlpito más complicado y raro de los que haya visto en mi vida. El padre Arce, célebre predicador, guiaba a sus fieles con términos marineros, tales como a ver, avante aquellos del fondo. Los de babor, a estribor. Y así sucesivamente. Luego, nos habló del libro de Jonás, tema muy apropiado para feligreses que eran casi todos ellos pescadores de ballenas. Cuando volví a la posada, encontré a Keket completamente solo, sentado cerca del fuego y con el idolillo negro en las manos. Al verme, dejó la figurita y cogió un libro, se lo puso en las rodillas y comenzó a contar las hojas minuciosamente. A cada 50 páginas levantaba la vista y lanzaba un silbido de asombro. Luego comenzaba de nuevo por el número 1, como si no supiera contar más que hasta el medio centenar. Yo traté de explicarle la otra finalidad que podían tener los libros, aparte de contarles las hojas, y él se interesó en el asunto, sobre todo cuando le interpreté las láminas. Fumamos una pipa juntos, y una vez acabada, me manifestó que estábamos casados, lo cual en su país supongo que significaría que éramos amigos, porque otra interpretación no pensaba yo darle. Tras de cenar, nos marchamos juntos a la alcoba. Sacó una bolsa, y de ella unos $30 de plata, que dividió en 2 montones iguales, y empujando uno de ellos hacia mí me dio a entender que eran míos. Yo quise protestar, pero él me los metió en el bolsillo sin contemplaciones y luego se dedicó a sus devociones con el idolillo, las astillas de madera y el fueguecillo que con ellas encendió. Me quiso dar a entender que podía acompañarle, pero al fin y al cabo yo era un buen cristiano y no tenía interés alguno en adorar a una figurilla de madera. Una vez acabada la ceremonia, nos metimos en la cama y nos dormimos tras de charlar un rato, él con su media lengua y yo en el buen inglés que me habían enseñado. Fue durante esa charla cuando me contó su historia. Era natural de Rocoboco, isla que no aparece en mapa alguno. De pequeño correteaba por las selvas con un faldellín de hierbas, cuidando cabras y ya para entonces deseaba conocer algo más acerca de los hombres blancos que de cuando en cuando aparecían allí en sus balleneras. Su padre era un jefe, un rey, al parecer, y por parte de su madre descendía de grandes guerreros. Cierto día llegó allí un barco y Keket pidió pasaje en él, pero se lo negaron. En vista de lo cual, tomó su canoa, esperó al barco cuando éste salía del atolón y trepando por una cadena, subió a bordo, donde naturalmente fue sorprendido y convidado a abandonar el navío. Se negó terminantemente y por fin el capitán accedió a llevarlo con ellos. Quería aprender cosas con los cristianos, sobre todo algo que hiciera más feliz a su pueblo, pero las costumbres de los balleneros le demostraron pronto que también los cristianos pueden ser malos y peores aún que los salvajes. Cuando llegó a Nantucket había aprendido todo eso y también algo más útil a arponear ballenas. Cuando le dije que yo también pensaba en salir a cazar cetáceos, decidió en el acto que puesto que éramos amigos, él también iría. Esto me animó. Siempre es conveniente contar con un amigo cuando se emprende una nueva aventura. Me abrazó, frotando su frente contra la mía, nos volvimos cada uno a nuestro lado y nos dormimos. A la mañana siguiente, lunes, dejé mi cabeza embalsamada a un barbero, pagué al posadero y Keke y yo tomamos prestada una carretilla para transportar nuestro equipaje. Hecho esto, emprendimos el camino al puerto, para tomar la goleta que hace el transbordo a Nantucket. La gente nos miraba, sobre todo cuando veía el arpón de Keke, del que éste no se separaba jamás. Le pregunté si acaso los balleneros no proveían de arma a sus tripulantes y me respondió que sí, pero que él estaba acostumbrado a la suya, con la cual había cazado innumerables ejemplares y la sabía de toda confianza. Lo mismo que los segadores, que prefieren su hoz a la de cualquier otro. Por fin nos hallamos en la goleta, que hizo velas y se deslizó por el río Acushnet. Salimos al mar abierto, y Keke aspiró ansiosamente el aire salino. Estábamos ambos tan ensimismados viendo las olas y los movimientos de las velas, que durante algún tiempo no prestamos atención a un grupo de curiosos de a bordo, que parecían divertirse a costa nuestra, como si ver a un blanco junto a un negro fuera un chiste. Pero pronto Keke sorprendió a un jovenzuelo riéndose a su espalda y haciéndole burla. Soltando el arpón, el gigantesco arponero le cogió por los brazos y le lanzó limpiamente al suelo, pero antes de que llegara a este aún encontró tiempo para darle un bofetón. Hecho lo cual le volvió la espalda y encendió tranquilamente su tomahawk pipa. ¿No sabe que podía haberlo matado?, preguntó el capitán de la goleta, atraído por los gritos. ¿Matar a eso?, replicó Keke.
Va, el pescadito pequeño. Que solo mata ballenas grandes. El capitán lanzó algunos juramentos, asegurando que si se repetía aquello mataría a Keke, por salvaje y negro, pero en ese momento la enorme botavara de la vela mayor recibió un golpe de viento y barrió la cubierta. El imbécil al cual Keke había golpeado, alcanzado por la botavara, fue lanzado al mar. Todos se asustaron, mientras trataban de sujetar el palo, que se movía furiosamente. Solo Keke mantuvo la calma, arrastró por debajo de la botavara y tomando un cabo logró sujetarla y fijarlo a la amura. Luego, el salvaje se desnudó hasta la cintura y se lanzó al mar en un arco perfecto. Se le vio nadar durante un rato, por entre la helada espuma, buscando al caído, que estaba bajo el agua. Se sumergió y poco después apareció de nuevo, arrastrando por los cabellos al náufrago. Se lanzó un bote, que pronto los recogió, y la tripulación en masa recibió a Keke con gritos de júbilo y admiración, que el salvaje recibió con la misma gravedad de siempre, como si lo que acababa de hacer no fuera siquiera digno de mención. Nada más sucedió durante el transcurso de la travesía, así que pronto estuvimos en Nantucket, y era ya bien entrada la noche cuando saltamos a tierra. Nos dedicamos enseguida a buscar cena y cama. El patrón del surtidor de la ballena nos había recomendado a su primo Josué, del mesón a probar la olla, famoso por sus sopas de pescado. Pronto lo encontramos al ver una muestra en la que figuraban dos enormes ollas de madera pintadas de negro. Plantada en la puerta había una mujer pecosa y de cabellos amarillos. Era la esposa de Jonas, el cual estaba de viaje. Nos hizo entrar en una salita y no tardando mucho nos encontramos ante una cena compuesta de una excelente sopa de mejillones, seguida de un no menos excelente guiso de bacalao. En mi vida he probado pescado más apetitoso y, como supe más tarde, allí solo se servían mejillones y bacalao, tanto por la mañana como a mediodía y por la noche, pero nadie se quejaba. Concluida la cena se nos proveyó de un farol y se nos instruyó sobre el camino a seguir para llegar a la cama. Acostados ya, le dije a Keke que debíamos preparar nuestro plan de acción. Ante mi sorpresa me respondió que, consultado su idolillo, al cual llamaba Yojo, este le había respondido que yo, Ismael, debería buscar un barco en el puerto, y que pronto descubriría el ideal para nuestros propósitos, y que Yojo jamás se equivocaba. Protesté diciendo que yo confiaba en que fuera él mismo, Keke, quien encontrara el barco, ya que era un veterano, pero todo fue inútil, por lo que a la mañana siguiente me puse al trabajo, mientras Keke se quedaba en la alcoba, encerrado con Yojo. El puerto estaba absolutamente lleno de barcos de todas clases. A fuerza de preguntas supe que había 3 barcos que se disponían a marchar para travesías de 3 años. Uno de ellos era el Pequod, nombre tomado de una famosa tribu india de Massachusetts. Subí a él y pronto me convencí de que era el que nos convenía. Era un barco pequeño más bien y con aspecto descuidado, todo él lleno de dibujos y relieves grotescos, que el capitán Peleg había mandado durante muchos años. Parecía un trofeo ambulante. Toda la amura estaba adornada con los dientes de un cachalote a guisa de cabillas, para amarrar a ellas los cabos. El timón no llevaba rueda, sino una caña tallada en la mandíbula del mismo cachalote. Subí al alcázar de proa donde no había nadie, pero sí una tienda de campaña parecida a un wigwam, plantada a un lado del palo mayor, con una abertura triangular, y medio oculto tras de la tienda un personaje que parecía gozar de alguna autoridad. Sentado en un sillón de roble, había un anciano fornido, vestido con un capote de piloto, de cara reseca y arrugada. ¿El capitán del Pequod? Pregunté cortésmente. ¿Y qué si lo fuera? Respondió. Por tu acento veo que no eres de Nantucket. ¿Has visto alguna vez un barco hundido por una ballena? Admití que no. ¿Y no sabes nada de ballenas, eh? No, pero he viajado bastante en barcos mercantes. Maldita sea la marina mercante. No sirve para nada. ¿Por qué quieres ir a la caza de la ballena? ¿Has robado a tu último capitán? ¿Piensas acaso asesinar a la oficialidad en alta mar? Aseguré que no, sin saber si aquel tipo hablaba o no en serio. ¿Has visto al capitán acá? No, ¿quién es? Ja, ja. Él es quien manda este buque. Estás hablando con el capitán Peleg, antiguo capitán del Pequod y que ahora es el consignatario. El capitán Bildad y yo armamos este buque y le procuramos lo necesario para la travesía. Verás, si ves al capitán acá, observarás que le falta una pierna. La perdió a manos de una ballena, que se la arrancó, la masticó y la tragó. El cachalote más monstruoso que jamás hundiera un buque. Así perdió su pierna a Cap.
Y tras lanzar algunos bufidos, prosiguió. ¿Eres hombre para meterle un arpón en el gaznate a una ballena viva y saltarle luego encima? Responde. Si no queda otro remedio, sí, señor. Y siguió haciéndome preguntas a cual más extrañas, tales como si había doblado el cabo de Hornos. Tras de lo cual se manifestó dispuesto a aceptarme como marinero. Ven conmigo para que te vea el capitán Bildad, mi socio. Este Bildad era también un cuáquero, lo mismo que Peleg, y tenía la reputación, como luego supe, de ser un solemne tacaño, tanto que se contaba que en cierta ocasión, cuando mandaba el viejo ballenero Categut, regresó a puerto con toda la tripulación agotada y muerta de hambre. Jamás renegaba, pero mataba de hambre a los hombres y los exprimía como un limón, para sacar de ellos el mayor jugo posible. ¿Con qué quieres embarcarte? Preguntó Bildad. Sí, señor. ¿Qué opinas, Bildad? Preguntó Peleg. Creo que servirá. Yo sabía que en la pesca de la ballena no se dan salarios, sino que toda la tripulación recibe una parte de las ganancias, llamada quiñón, proporcional a la importancia del trabajo que realiza. Mi parte, como novato, no sería muy grande, y como tenía alguna experiencia en navegar, suponía que mi quiñón sería la 275ª parte de la ganancia. Bueno, dijo Peleg. ¿Qué quiñón le daremos al joven? Creo que la 777ª parte sería incluso demasiado, respondió el otro, que leía un libro, en el cual había una serie de líneas y cifras. A esto siguió una discusión en la que Peleg parecía estar de mi parte y llamaba a aprovechón y ladrón al otro, el cual le respondía invariablemente que aquello estaba bien y añadía algunas citas de la Biblia en las que se recomendaba no amontonar tesoros en este mundo. Pero él bien que los amontonaba, el grandísimo granuja y fariseo. La discusión adquirió caracteres de casi una pendencia, y pareció que iban a llegar a las manos, pero ante mi asombro, pronto se tranquilizaron y por último Bildad dijo que me aceptaba y me apuntaba para un quiñón de 3 centésimas. Capitán Peleg, dije, tengo un amigo arponero que quiere embarcarse. Tráelo y le echaremos un vistazo. Me preguntó Bildad si ese arponero había matado muchas ballenas, le respondí que sí y los dejé, cuando comenzaban a pelearse de nuevo sobre qué quiñón ofrecer a Kekek. Menuda pareja de granujas estaban hechos los dos. Cuando iba a marchar me recordé que no había visto al capitán Acab y pregunté por él a Peleg. Este me respondió que para qué verlo, y que ya estaba alistado. Añadió que no podía verlo, y que incluso a él, Peleg, no le permitía verlo con frecuencia. No es un tipo vulgar, añadió. Ha frecuentado universidades y ha estado en todo el mundo. Lleva el nombre de un rey bíblico, como recordarás, y no escogió su nombre, sino que su madre, una viuda, le llamó así. Desde que aquella condenada ballena le cortó la pierna es un taciturno insoportable, pero un magnífico capitán. Hace 3 viajes se casó con una muchacha dulce y resignada. Hijo mío, recuerda esto que te digo, es mejor navegar con un buen capitán bueno y taciturno, que con otro malo pero sonriente. Aunque deshecho y castigado por la suerte, el capitán Acab sigue siendo un hombre. Me alejé pensativo. No pude por menos que sentir pena y compasión por el capitán Acab. Pero otras cosas reclamaban mi atención, por el momento. Capítulo 3. Había ya anochecido cuando llegué a mi aposento y llamé a la puerta. No recibí respuesta alguna. Y la puerta estaba cerrada por dentro. Llamé varias veces, anunciando que era Ismael y que me abriera, pero todo permaneció en silencio. Comencé a inquietarme, ya que temía que le hubiera ocurrido algo. Miré por el ojo de la cerradura, pero nada hube, aparte del arpón, colocado en un rincón. Y como él jamás salía sin su arpón, era de esperar que estuviera dentro. En vista de lo cual, bajé para avisar a la criada. Ya pensaba yo que tenía que haber sucedido algo. Dijo la mujer. Cuando fui a hacer la cama, encontré la puerta cerrada con llave y no oí nada dentro. Hay que avisar al ama. Ama. Un asesinato, seguramente. Señora Usei. Apareció la patrona, interrumpiendo sus ocupaciones en la cocina. Corran por algo para derribar la puerta. Grité muy alarmado. Un hacha. ¿Es que piensa acaso romper mi puerta? ¿Está el arpón ahí? ¿Sí? Entonces es que se ha matado, como el pobre Slicks. Ya perdió otra colcha. Pero no permito que me estropee mi puerta. Tengo una llave que quizá sirva. Pero sin escucharla, me lancé contra la puerta, que se abrió. Y, Dios bendito. Allí estaba Kekek, tan tranquilo, sentado en cuclillas en medio del aposento y con yojo encima de la cabeza. No nos miró siquiera.
Continuó en la misma postura como si no hubiéramos entrado siquiera en el cuarto. ¿Qué te ocurre, qué? Pregunté ansiosamente. No creo que lleve todo el día en esa postura, dijo la patrona.